Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo podcast en tu programa Caminando en la Verdad de la Iglesia Bautista de Cotacota. Y bueno, estamos ya en nuestra segunda temporada. Y bueno, vamos a estar tocando temas más relacionados a los jóvenes, que sabemos que también tú nos estuviste escuchando y también estuviste comentando y compartiendo cada uno de los podcasts anteriores. Y bueno, se están transmitiendo a través de la página de la Iglesia Bautista de Cotacota y también de nuestra cuenta en YouTube. Tú también puedes ver ahí las prédicas, puedes ver lo que hemos tenido de actividades y todo eso. Tú lo estás siguiendo si estás en otro lugar, y si estás en La Paz te invitamos a que puedas venir a la iglesia. Y bueno, aquí estamos con dos invitados nuevamente. Buenos días, Efraín. Buenos días, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo está, pastor? Buenos días, hermana Rosemary. Gracias por la presentación que tenemos, y obviamente tenemos acá un lujo internacional también. Nuevamente. Estamos con el pastor Daniel López. ¿Desde dónde nos visita, pastor? Bueno, yo vengo de la ciudad de Arequipa, Perú. De Arequipa. ¿Dónde queda Arequipa, pastor? Arequipa está al sur del Perú. Ya. ¿No? Bueno, más cerca, ¿no? De acá de La Paz. ¿Algún plato típico de ahí? De Arequipa tiene varios platos típicos, como el rocoto relleno, ¿no? El cuichactá, también, ¿no? El adobo arequipeño. ¿No? Platos que anótense. Que me gustan, ¿no? Y bueno, y el ceviche, que también, ¿no? Es a nivel nacional, pero ese sí también no sé. Bueno, no, es que un gusto personal. O tal vez me han vendido mal esa vez, que desde esa vez ya no probé ceviche. Pero el ceviche sí es un plato muy, muy rico, ¿no? Entonces, pero también hay que saber dónde comer. Sí. Ajá. Bueno, estamos ahí con el pastor Daniel, y justamente hablábamos antes, ¿no? Ya de iniciar esta segunda temporada, estamos iniciando en el mes de las mamás. Igual allá en Perú se celebra el mes de las madres. El Día de las Madres es el segundo domingo del mes de mayo. Bien. Siempre, sí. Acá en Bolivia al menos se celebra el 27 de mayo y compartimos, ¿no? Un poquito en temas del mes. ¿Qué usualmente le regalaba, pastor, a su mamá, o qué hacían allá en Perú? Bueno, siempre es una fecha muy especial, ¿no? Y hay mucha acogida, ¿no? Por parte de las personas allá, ¿no? En cuanto a este día, ¿no? Es un día muy, muy especial, ¿no? Donde muchas familias se juntan, salen también a comer, ¿no? Entonces, quizás es un día donde no sería bueno que salgas, ¿no? Porque hay mucho tráfico. Mucha gente siempre va a restaurantes turísticos, ¿no? Y ya te imaginas, ¿no? Cómo es en las calles, ¿no? Y mucha gente en autos y todo eso. Pero en casa, siempre lo pasamos en casa. Y bueno, se prepara algo especial. Y también, bueno, un regalo especial, ¿no? Para la mamá. Como unas flores. Flores, ¿no? Mi esposa celular. le encantan las flores, le regalamos flores. Pero también algo especial, ¿no? Como para ella, pero que no sea algo, ¿no? Como para la casa, ¿no? O para limpiar. Pero ¿no? ahora, ¿qué hago entonces con mi tacita, pastor? ya he comprado mi tacita. No, tiene que ser algo muy especial, que sea específicamente para ella, ¿no? Para la mamá, ¿no? Personal. A ver, ¿qué me recomienda, pastor, para cambiar mi tacita, que todavía tengo un par de días? Bueno, en mi caso, a mi esposa le encantan las flores, le encantan los perfumes. A ella le gusta mucho que le regalen, ¿no? Cosas para ella misma, ¿no? Para su cuidado personal, ¿no? Entonces, bueno, hacemos eso, ¿no? O también los chocolates, ¿no? Las mujeres no se pueden resistir a los chocolates, ¿no? Bueno, si son buenos regalos, creo que ahora tengo que ir a hablar con el vendedor para devolver mi tacita para complementar la tacita. O prendas de vestir, ¿no? Hay muchas mujeres que aman la ropa, ¿no? Entonces, sacarlas, ¿no? A comprar y que ellas escojan, ¿no? Lo que ellas quieren. Eso les encanta a ellas. Y dígame, pastor, ya entramos un poquito al tema, que ahorita les hacemos la pregunta. Cuando uno obsequia, en este caso, a las mamás o a los papás también, que ya pasó también el Día del Padre, algunos muchas veces no
sienten tal vez como hijos la respuesta que uno quisiera, ¿no? Que ya debía pasar en algunos jóvenes que íbamos conversando, algunos de ellos, que les regalas y la mamá dice, ya, tal vez por el ajetreo, qué sé yo, entonces se lo pasa, ¿no? O a veces uno dice, no, mejor ya no les regalo porque me he enojado con mis papás, entonces, ¿qué piensa, pastor? ¿Debería ser esta persona, al menos el hijo, tomado como bueno, malo, más o menos, cuando uno ya declina a no dar tal vez algún obsequio? En este caso yo creo que no podemos dejar de lado esto, ¿no? Es un día muy especial, Ah, ¿no? Tanto el Día de la Madre como el día de su cumpleaños, ¿no? Y creo que, bueno, si algún hijo hace eso es porque hay algo, ¿no? De por medio, quizás de repente está enojado con la mamá o quizás tiene mala actitud, ¿no? Por alguna u otra razón, cosa que no debería ser, ¿no? Creo que son días especiales, ¿no? Para la mujer de la casa, ¿no? Y como les vuelvo a decir, el Día de la Madre allá en Perú es una fecha sumamente importante, ¿no? Entonces todos lo celebran, ¿no? A lo grande, ¿no? Para que la mamá lo disfrute, ¿no? A lo grande ese día. así que ya saben, vayan nomás con su tacita, si es que están, no se enojen, y si pueden complementar, que es lo que voy a hacer, complementen la tacita. Bueno, ya entrándonos justamente en el tema, le hacía esta pequeña comparación, pastor, porque justamente ese es el tema del día de hoy, que ya se lo formulo y vamos a escucharlo un poquito más al pastor, así que están ahí con un bolígrafo, un papelito, o ya desde su celular vamos tomando algunos apuntes también, ¿no? A ver qué nos dice el pastor. Bueno, justamente eso le preguntaba, pastor, porque el tema de hoy es cómo ser buen hijo. Y ya usted con la experiencia también, en este caso de la palabra, igual nos puede ir guiando cómo llegamos a ser buenos hijos en el hogar de la familia. Amén. Bueno, yo por experiencia propia te digo que nunca fui un buen hijo. Siempre fui un mal hijo. Siempre fui rebelde, contestón, ¿no? Siempre paraba en la calle, siempre lo hacía renegar a mi papá, a mi mamá. Y bueno, tristemente recuerdo esto, ¿no? O sea, una etapa de mi vida, ¿no? Siendo adolescente y siendo joven ya, ¿no? Pero es algo que uno no piensa, ¿no? En lo que está haciendo, ¿no? Porque, bueno, cuando eres adolescente estás en una edad muy crítica, ¿no? Ya cuando estás pasando para ser joven, bueno, entonces cambia totalmente, ¿no? Tu vida. Entonces, en mi caso, desde un principio fue así, ¿no? Mis papás trataron de corregirme, pero tristemente yo, o sea, puedo decirte que era muy rebelde, ¿no? Y bueno, todo lo que hacía, siempre lo hacía en contra de lo que mis padres querían para mí, ¿no? Pero quiero dejar en claro que yo no era creyente, yo no era hijo de Dios. A pesar de haber nacido en un hogar cristiano, porque mis padres siempre fueron creyentes, yo no era salvo, ¿no? Entonces, y creo que esa fue una de las razones por las cuales siempre fui rebelde, ¿no? No fui un hijo obediente, un hijo respetuoso. Creo que nunca mostré cariño, afecto, amor, ¿no? Hacia mis padres porque pensaba en otras cosas, ¿no? Por causa de la rebeldía y todo eso, ¿no? Algo que no está bien, ¿no? Y tampoco lo recomiendo, ¿no? A los jóvenes porque todo esto trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias en nosotros, ¿no? Como personas, ¿no? Y bueno, ahora yo ya soy padre, ¿no? Tengo una esposa, tengo hijas y bueno, doy gracias a Dios porque acepté a Cristo en mi corazón, conocí a Cristo personalmente, ¿no? Y bueno, tenemos 3 hijas, bueno, un hogar cristiano y a nuestras hijas las hemos instruido, las hemos criado, ¿no? Al pie de la palabra de Dios, ¿no? Enseñándoles que deben respetar, deben obedecer, deben amar, ¿no? Y deben ser agradecidos, ¿no? Con sus padres. Así, hermano. Eso, pastor, y justamente creo que en cada hogar hay diferentes tipos de hijos, hijas, ¿no? Que estamos ahí en algunos, como le decía pastor, entre la lucha de, ay, me he enojado y se enoja nomás ya para la fecha, ¿no? ¿Alguna historia, pastor, de algún hijo, en este caso de la historia bíblica, que haya tenido
o que usted lo tome como una referencia para un mensaje más que todo para los jóvenes que digan, esa es mi historia. Bueno, sí, en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿no? En cuanto a hijos buenos e hijos malos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del hijo pródigo, ¿no? En el libro de Lucas, ¿no? Está la historia de este hombre, ¿no? Que decidió un día, ¿no? Acercarse a su padre y pedir, ¿no? La herencia, ¿no? Todo lo que le correspondía. Pero entendemos por la palabra de Dios que este hijo era un hijo, ¿no? Rebelde, ¿no? Que no se sometía a su papá. Lo único que quería él era disfrutar la vida. Se acerca a su padre y pide, no sea parte de la herencia que le correspondía. Entonces, caprichosamente, este hombre, su padre, accede, ¿no? Y le da, ¿no? Todo lo que le correspondía. Pero dice la palabra de Dios que él tomó todo lo que era supuestamente de él, salió, dice, ¿no? De su casa, ¿no? Con rumbo desconocido. Pero la palabra de Dios nos dice que él lo gastó en mujeres, lo gastó, ¿no? en alcohol, ¿no? Entonces, y en diferentes cosas que no fueron de provecho para él. Entonces, pero dice su palabra que cuando ya no tenía nada, él terminó trabajando, dice, ¿no? Ahí, ¿no? En la casa de otro hombre, ¿no? Que inclusive dice ni tenía para comer. Y es ahí donde el hijo pródigo, ¿no? Piensa y dice, bueno, pero ¿qué hago acá, no? En la casa de mi padre, o sea, yo puedo tener todo lo que quiera. En cambio aquí no estoy, ¿no? Rodeado de chanchos, ¿no? Con un trabajo que nunca lo he hecho, ¿no? Y que me perjudica, ¿no? Porque a veces ni como bien. Y él se pone a pensar y dice, pero yo puedo regresar a la casa de mi papá, y en la casa de mi papá yo puedo tener todo, ¿no? Alimento no me va a faltar. Y este hombre regresa a la casa de su padre, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que su padre, cuando lo vio de lejos, no lo rechazó, sino que su padre agarró, dice que fue, ¿no? Delante de él corriendo, lo abrazó, lo besó, ¿no? Hizo que le pusieran un anillo de oro, ¿no? Que le pusieran las mejores ropas, ¿no? E inclusive, dice, convocó, ¿no? A una reunión, a una fiesta, ¿no? Hizo matar, ¿no? El mejor cerdo ahí, ¿no? Que lo cocinaran todo, ¿para qué? Para hacer como una fiesta en honor a él. ¿Por qué? Porque su padre estaba contento porque su hijo que se había perdido había regresado. Entonces, ¿qué vemos aquí, no? El ejemplo de un mal hijo, ¿no? Que desgraciadamente, descontento, ¿no? Quizás por algunas cosas, él decide pedir su herencia, pero tristemente lo malgasta en cosas que no tenían sentido. Arrepentido regresa, pero no, o sea, regresa y su padre, en vez de criticarlo, ¿no? En vez quizás de negarlo, ¿no? O de echarlo, ¿qué hace? Lo abraza, lo besa y hace lo mejor para él, ¿no? Entonces, ahora, con esto no quiero decir que los hijos deben portarse mal, que al final vuelvan, ¿no? de nuevo. No vuelves y tu papá te va a recibir con los brazos abiertos, no. Lo que hizo el hijo pródigo estuvo muy mal, ¿no? Pero lo que vemos en esta historia es que como padres, ¿no? Hay un amor muy grande dentro de nosotros por cada uno de nuestros hijos. Hay algo que nos mueve, ¿verdad? Entonces, dentro de nosotros, a perdonar a nuestros hijos, y eso está bien. Pero como hijos debemos tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos hemos sido buenos hijos. Y tristemente en esta sociedad, ¿no? O sea, no todos son buenos hijos. Hay un problema muy grande ahora en esta sociedad y es que los hijos han perdido el respeto, ¿no? Para con sus padres, ¿no? Ya no los honran, ¿no? O sea, no los respetan, no son agradecidos, ¿no? Entonces, no muestran afecto, no muestran amor. En cambio, exigen mucho a los padres, ¿no? Los hijos creen que lo merecen todo, cuando no es así, ¿no? Entonces, en mi caso, yo desde pequeño tuve que trabajar. Yo me acuerdo que ya desde los 9, 10 años ya salía a trabajar a la calle, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, ¿no? Y así fuimos creciendo, ¿no? En mi casa. Pero hoy en día los hijos creen que, o sea, se lo merecen todo, ¿no? Los malos hijos. ¿Por qué? Porque no piensan en los padres. No piensan que el padre tiene que salir a trabajar ciertas horas al día, ¿no? Y regresa cansado, ¿no? Pero yo veo que en estos tiempos los hijos solo piden y piden y piden nada más, ¿no? Exigen a los padres, ¿no? Ellos quieren tener todo, cuando en otros tiempos no es así. Entonces, a lo que voy es que tristemente ahora, ¿no? Muchos de los hijos son malos hijos.
Pero ¿cómo podemos cambiar estas cosas, no? En base a la palabra de Dios, es totalmente diferente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de buenos hijos en la Biblia, por ejemplo, podemos hablar de José, ¿no? José fue un buen hijo, ¿no? Un hombre que amaba mucho a su papá y a su mamá. Pero tristemente sus hermanos lo odiaban, ¿no? Porque José era una persona que no guardaba pecado, ¿no? José te vería haciendo algo malo, él iría y diría a su papá, tal persona hizo esto, ¿no? O tal hermano mío hizo aquello. Es por eso que sus hermanos lo empezaron a odiar, ¿no? Dice que Dios empezó a usar a José, inclusive José dice, soñaba y veía cosas, ¿no? Que después contaba a su papá o a su mamá o a sus hermanos, y sus hermanos empezaron a odiarlo por esto. Pero José siempre fue un ejemplo de buen hijo. ¿Por qué? Porque amaba a su papá con todo corazón, amaba a su mamá, los respetaba, los honraba, ¿verdad? Y eso es lo que debe ser un buen hijo. Pero como dije hace rato, tristemente, hermanos, vemos más ahora malos hijos que buenos hijos. Sí, los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Y para nosotros que somos creyentes, la palabra de Dios nos dice cómo debemos actuar como hijos, ¿no? Y cómo debemos tratar a nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ser un buen hijo, dice, implica honrar, obedecer y ser agradecido, ¿no? Son tres cosas que debemos tomar en claro: honrar, obedecer y ser agradecido, ¿no? La palabra de Dios nos habla bastante en cuanto a esto. Ahora, cuando hablamos de honra, estamos hablando, ¿no?, de respetarlos, ¿no? Respetarlos a ellos, ¿no? Porque tu papá es tu papá, ¿no? Puede ser tu amigo, pero siempre hay un límite, ¿no? Porque como amigos podemos abrirnos mucho, ¿no? Pero, ¿no? Mi esposa siempre dice a mis hijas, ¿no? Yo soy tu amiga, hijita, ¿no? O sea, cuéntame, convérsame, dime todo lo que tienes en tu corazón, sácalo todo, ¿no? Entonces, en este momento, olvídate que soy tu mamá, háblame como amiga, hablemos como amigas, ¿no? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahí ganas la confianza de tus hijos, ¿no? Pero hay veces, también como padres, muchas veces somos muy duros, ¿no? No abrimos nuestro corazón. Quizás estamos un poco chapados a la antigua, ¿no? Y pensamos y decimos, yo soy la mamá, yo soy el papá, yo soy la autoridad. Entonces tú eres el hijo y tú te sometes a mí. Y todo lo que yo digo, tú lo haces, ¿no? A veces los padres exigen respeto, ¿no? Y lo exigen de diferentes maneras, hasta con golpes, ¿no? Con disciplina. Pero no debe ser así, ¿no? Hay maneras de ganarnos el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y si queremos que nuestros hijos, o sea, nos respeten, que sean nuestros amigos, debemos saber actuar, ¿no?, referente a esto. Entonces, pero lo que yo creo que honrar a un padre es respetarlo, ¿no? Respeto, ¿no? Por ejemplo, no les ponemos apodos, digamos, ¿no? No, eso es algo, ¿no? Viejito. O sea, no esos apodos ofensivos, ¿no? Pero viejito, papito, ¿no? Por ejemplo, a mi papá ya tiene 80 años y todavía los 8 hijos les decimos papito, ¿no? Yo lo llamo y le digo, hola papito, ¿cómo estás? Le digo, ¿no? Entonces yo estoy ya en los 50 y mi papá tiene 80, pero yo lo sigo llamando así. ¿Por qué? Porque he aprendido a amarlo, a honrarlo, a respetarlo y a ser agradecido con él. Quizás antes no lo era, ¿no? Pero ahora ya me doy cuenta que ¿por qué mi papá era así antes, ¿no? Porque yo pensaba que él era malo y me odiaba y me disciplinaba, pero yo llegué a la conclusión de que el problema está en mí, o estaba en mí. ¿Por qué? Porque era rebelde, porque quería estar solamente en la calle, con los amigos, no quería hacer nada en casa. Pero conforme fueron pasando los años y más cuando yo conocí a Cristo, a través de su palabra entendí que yo era el problema. ¿Te das cuenta? Entonces yo era el problema. Es por eso que ahora yo trato de honrarlo a mi papá, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Cada vez que lo veo, o lo invito a casa, lo invito a comer, o cualquier cosa, voy y lo busco, ¿no? Y le expreso, ¿no? O sea, mi respeto, ¿no? La honra que ellos deben tener. También, hermanos, honrar es valorarlos, ¿no? Muchos jóvenes hoy en día no valoran a sus padres, ¿no? No le dan ese valor que los padres merecen, ¿no? Porque ser papá no es cualquier cosa. Ser papá no es para cualquier persona.
¿no? Porque inclusive hay padres, ¿no? que traen hijos a este mundo, pero no los crían, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo quiere un padre que un hijo lo valore si solo lo engendraste, pero nunca lo criaste, nunca lo cuidaste, ¿no? Nunca estuviste en todas las etapas, ¿no? que vive un niño desde que nace, ¿no? Y esas cosas afectan, ¿no? a los hijos. Pero yo creo que hay que valorarlos mucho, ¿no? En mi caso, A pesar de todo, ¿no? claro, a pesar de todo, ¿no? Así tu padre haya sido lo peor, tú tienes que honrarlo, respetarlo, ¿no? Valorarlo, porque lo que ellos hacen es muy sacrificado, ¿no? En mi caso, no es fácil criar 8 hijos, ¿no? Acá en la iglesia conocí a una hermana que me dijo que son 10 hijos, creo, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué difícil, ¿no? Pero hay que honrarlos, o sea, respétalos, valóralos y también hay que cuidarlos, ¿no? Tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Porque te decía, mi papá ya tiene 80 años, ¿no? Y bueno, todavía lo veo, decimos nosotros, está parado todavía, no está bien paradito, ¿no? Pero lo cuidamos, ¿no? Somos 8 hijos y lo cuidamos, ¿no? Hay veces me llama y me dice, hijito, voy por tu casa. Me dice, ven, papá, ¿no? Le invito a almuerzo o algo ahí. Y si tengo dinero en el bolsillo, le doy, ¿no? O sea, le digo, papito, para tus pasajes, le digo, ¿no? Y le doy algo ahí. Porque hay que cuidarlos, ¿no? Conversamos de la Biblia, él es creyente también, le gusta, bien, y me dice, me trae a veces lecciones, mensajes que él mismo hace y me dice, mira, he preparado estas lecciones, estos mensajes, ¿no? Léelo, estúdialo, lo puedes predicar, me dice. Ya, gracias, pero tenemos una relación, ¿entiendes? ¿No? Tenemos una relación y siempre le muestro respeto. Usted, le digo, ¿no? No, papito, y usted, le digo, ¿no? Que así, que así, y conversamos. Entonces, si tienes a tus papás, hay que honrarlos, ¿no? Respetarlos, valorarlos, cuidarlos, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Hay veces, hablando emocionalmente, necesitan de nosotros. En el caso de mi papá, él es viudo ya, ¿no? Entonces, sí, bueno, conversamos un poco y pienso en él, ¿no? Y digo, wow, cómo lo escucho y también pienso, ¿no? En su interior, cómo estará él realmente. O cuando esté en su cuarto, ¿no? O sea, ¿qué pensará? O sea, ya está solo, ¿no? No está su esposa a su lado, pero estamos nosotros, sus hijos, ¿no? Y siempre que lo veo, lo animo, le digo que lo amo, que lo quiero, ¿no? Porque antes no lo hacía. Pero desde que he aprendido, ¿no? A través de la palabra de Dios, ya lo abrazo, lo besaba. Antes lo besaba, ¿no? Pero parece que no le gusta a mi papá. No, pero, o sea, le expreso mi amor, ¿no? Mi afecto, mi cariño, ¿no? Para que emocionalmente también él no se sienta solo o vacío, ¿no? Sino que sienta que sus hijos lo amamos, lo queremos, lo respetamos, lo valoramos por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Desde que éramos pequeños. Así, hermano. Wow, ¿y ahí qué le parece la historia, hermana Rosemary? Ahí que estamos aprendiendo junto con el pastor también, bajo experiencias que él nos cuenta, bajo también una historia bíblica que nos acaba de contar, cómo más o menos debemos ser, en este caso, buenos hijos, ¿no? ¿Qué le parece, hermana Rosemary? Exacto, y son puntos que nosotros como jóvenes también lo tenemos que tomar, ¿no? Por el mismo hecho de que a veces olvidamos de eso. Olvidamos de que nuestros papás no son pues super papás, no es que a ellos no les duele nada, no es que ellos no se cansan. Entonces nosotros también como hijos muchas veces ocurrimos o tenemos este problema de creer que ellos no tienen problemas, que solo nosotros. Entonces nosotros como hijos a veces actuamos mal, respondemos mal, pero no sabemos cuánto daño tal vez a ellos les estamos causando. Y yo creo que estos temas que estamos tratando de cómo ser un buen hijo nos ayuda mucho a nosotros reflexionar y también no arrepentirnos, ¿no? Al último nomás uno cuando pasa algo con sus papás o está ahí en problemas y todo, y recién es el momento de valorar a los papás. Yo pienso que honrarlos también, quererlos y que estar siempre pendientes de ellos, eso es un mensaje que nos llevamos hoy para esto, ¿no? Para este programa, y también muy interesante todos estos puntos de vista que lo hemos ido analizando, hemos ido viendo de acuerdo a la Biblia.
pero también espiritualmente todos somos hijos de Dios. Igual no somos buenos hijos, igual es eso, ¿no? Debemos tomar eso en cuenta, que nosotros en este camino tal vez muchas veces estamos actuando mal sin saber que estamos dañando o lastimando a nuestro Padre Celestial, ¿no? Eso, pastor, y justamente hablábamos, ¿no? Y hermana Rosemary nos decía ahorita un tema muy interesante que era, si bien hay buenos hijos que nos dedicamos después a honrarlos, a cuidarlos, en este caso a nuestros papás, también hay otra parte de hijos que guardamos, ¿no? Guardan un dolor básicamente, y dicen, como hermana Rosemary nos decía, hasta el último, ¿no? Cuando están mal, recién uno ablanda el corazón y dice, bueno, ahí le sale tal vez te perdono, pero muchas veces ¿de qué, digamos, no? Y como usted decía, pastor, tal vez ese alejamiento que muchas veces provoca entre las familias es porque algo pasa, ¿no? Posiblemente el papá no estaba ahí, o posiblemente el hijo también, ¿no? Sale de ese círculo y al final, como la historia que nos mostraba, ¿no? Del hijo pródigo, y cuando lo ves a tu papá o a tu mamá, en este caso, en etapa tal vez ya más de cuidado, etapa final, quién sabe, recién uno hablando del corazón y dice, ya aquí te voy a perdonar todo lo que ha pasado muchas veces, pero como usted decía, pastor, tal vez nosotros deberíamos perdonarnos antes, ¿no? De todos los daños que tal vez hemos ido consumiendo. En esa parte, pastor, uno cuando se guarda algo malo tal vez, o experiencias negativas hacia los papás, ¿cómo uno debería ablandarse el corazón para estar en paz con los papás, ¿no? Hermano, yo les hablaba a ustedes, ¿no? En cuanto a honra, ¿no? La honra quiere decir que debemos respetarlo, ¿no? Y bueno, pienso que cada uno de los que somos hijos, me parece que recién, ¿no? Entendemos la actitud de nuestros padres, ¿no? O la manera como nos han tratado, ¿no? Cuando ya somos adultos, ¿no? O cuando ya tenemos familia, ¿no? Ahí empezamos a entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi esposa a mis hijas les dice, ¿no? Cuando tengas familia me vas a entender, le dice. Cuando tengas hijos vas a comprender, ¿no? Mi actitud, mi reacción y todo eso, ¿no? Yo te digo, mira, por testimonio propio, yo he crecido, ¿cómo te digo? A ver, he crecido con rencor, ¿no? No es mi idea hacerlo quedar mal a mi papá, pero yo lo entiendo, ¿no? Pero mi papá era una persona muy dura, ¿no? Para con nosotros, ¿no? Creo que más con mi hermano y yo, ¿no? Nos trataba muy duro, ¿no? Bueno, mi papá era un hombre que sirvió, ¿no? Al servicio militar, y como él tenía esa postura, ¿no? Así, ¿no? Como de militar, y así nos trataba, ¿no? Era muy duro. Mi papá era un hombre que siempre nos disciplinaba, ¿no? Siempre nos disciplinaba, pero creo que ahora que yo leo la palabra, que soy un hijo de Dios, él lo hacía equivocadamente, ¿no? Y entonces eso marcó, ¿no? Mi vida por muchos años, ¿no? Y yo he crecido, ¿no? O sea, con ese dolor, con ese temor, ¿no? Con ese miedo, ¿no? De cómo mi papá, por ejemplo, nos trataba, ¿no? Y nos disciplinaba. Entonces, yo llegué a odiarlo a mi papá, ¿no? Y francamente te digo, no lo quería ver. Es por eso que yo digo que yo crecí en las calles, porque yo siempre que discutía con mi papá, yo me escapaba de mi casa. Y bueno, dormía en las calles, ¿no? Por una semana, 2 semanas. Creo que he llegado a dormir en las calles hasta por 3 semanas, ¿no? Y bueno, cuando sabía que mi papá no estaba en casa, volvía a mi casa, ¿no? Por hambre, ¿no? Solamente por comer algo, y volvía a salir, ¿no? Pero, y así, ¿no? Entonces pasaban los días, pasaban hasta semanas, y a veces mi mamá, ¿no? Mandaba a mis hermanas a buscarme, ¿no? Y yo regresaba a mi casa. La mamá te está llamando, tienes que estar en casa. Bueno, otras veces que escapaba, mi mamá era la que me llamaba, ¿no? Y mi papá salía a buscarme.
¿no? Y yo siempre que escapaba de casa dormía a una cuadra de mi casa, ¿no? En la frontera de una vecina que tenía ahí, ¿no? Tenía así una entrada donde tú podías meterte ahí y dormir ahí. Y un día mi papá me encuentra y me dice, tu mamá está preguntando por ti, me dice. ¿Qué haces en la calle? Me dice, ¿no? ¿Dónde duermes? ¿Dónde comes? Regresa a la casa, me dijo mi papá. Tu mamá te está preguntando por ti. Y tuve que regresar. No, con mi mamá no tenía problemas, pero con mi papá siempre eran los problemas. Por eso digo, yo llegué a odiarlo a él, ¿no? Hasta quería cambiarme de apellido. ¿No? Hasta llegué a denunciarlo yo en la comisaría, ¿no? La policía varias veces, ¿no? ¿Por qué? Porque él siempre, ¿no? Que nos disciplinaba, él agarraba y nos daba, ¿no? Azotes con su cinto, ¿no? Entonces, pero él lo hacía de una manera descontrolada, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, eso llegó a crear en mí rencor y odio hacia mi papá. Entonces, bueno, a tu pregunta, hermano, sí. Yo he vivido eso, he experimentado eso, pero ya cuando he ido creciendo, ¿no? Creo que fui madurando, y más cuando conocí a Jesucristo me di cuenta que yo era el equivocado, ¿no? Porque yo era el rebelde, mi papá no era el rebelde. Mi papá quería lo mejor para nosotros, ¿no? O sea, y se esforzaba por 8 hijos, no tenía un trabajo seguro, pero aún así salía a trabajar todos los días y lo que podía nos daba, ¿no? Y bueno, yo entendí desde el punto de vista bíblico, ¿no? A través de la palabra de Dios, de que yo era la persona equivocada, ¿no? Fui muy rebelde, desobediente, no honraba a mi papá, no obedecía a mi papá, no lo respetaba, no le agradecía, ¿no? Que lo que en sus fuerzas él hacía por nosotros. Entonces, yo poco a poco me fui metiendo más, ¿no? En las cosas de Dios, estudiando la palabra, y me di cuenta, ¿no? Que yo necesitaba sanar mi corazón, perdonar, ¿no? A mi papá, ¿no? Pero primero tenía que perdonarme yo, ¿no? Cambiar, ¿no? Mi actitud, mi manera de ser. Es por eso que les dije hace rato que con el tiempo yo me acerqué más a mi papá, ¿no? Entonces, y hasta ahora lo hago, ¿no? O sea, trato de estar más cerca de él, ¿no? Conversar con él y expresarle mi corazón, ¿no? Abrirle mi corazón, decirle que lo amo, que lo quiero. Pero el odio y el rencor, hermanos, eso si hay en nuestro corazón, ¿no? Hacia nuestros padres, eso no es bueno, ¿no? Por ejemplo, mira, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No, yo le doy gracias a Dios porque todavía tengo vida, ¿no? Y a pesar de todo lo que hice en contra de mi papá, hasta llegar a odiarlo, ¿no? Yo creo que Dios ha sido misericordioso conmigo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice: honra a tu papá y a tu mamá. ¿Pero para qué? Dice: para que tus días se alarguen en la tierra, dice, ¿no? Y te puedo dar testimonio hasta de familias mías, ¿no? Jóvenes de mi familia que ya no están, ¿no? Y meditando y pensando, no están porque trataban mal a sus papás, ¿no? Y cómo es Dios, ¿no? Dios en su palabra, Él es muy veraz, ¿no? Y habla con autoridad y dice: pórtate bien con tus papás, hónralos, ¿no? Porque puede ser que ni vivas muchos años por no respetarlos a ellos. Entonces los hijos tienen que entender que Dios los ha puesto como autoridad, ¿no? Y si quizás en su ignorancia ellos, porque también quizás fueron criados de esa manera, ¿no? En este caso digo por mis abuelos, duramente, entonces que nuestros padres han crecido viendo ese ejemplo, ¿no? ¿Y qué han hecho? Lo han puesto en práctica también en los hijos que ellos tienen ahora. Entonces yo lo entiendo mucho a él. Yo me he perdonado, lo he perdonado a él, le pedí perdón a Dios, entonces, y ahora vivimos felices y contentos, ¿no? Porque eso es lo que quiere Dios. Entonces, yo te decía hace rato, hay que honrarlos, ¿no? La palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 2, ¿no? Es un ejemplo similar, pero dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Entonces, no es algo que a nosotros se nos antoje, es un mandato de Dios, ¿no? O sea,
Para nosotros que somos hijos de Dios nos dice, este es un mandamiento, hónralos, dice, ¿no? Entonces, cuando habla de honra, te dije, está hablando de respetarlos, valorarlos, cuidarlos, ¿no? Velar por ellos. El 3 dice, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vuelve a repetir, ¿no? Lo de Éxodo 20. Entonces, ¿quieres vivir más? Yo le diría a los jóvenes de ahora, honra a tus padres, ¿no? Cuídalos, protégelos, ¿no? Y si en algo ellos se han sobrepasado, ¿no? En este caso, ¿no? De ser muy duros con nosotros, entonces perdona, ¿no? Lo único lo que puedes hacer es perdonar, porque vivir toda una vida así, entonces eso va a traer muchas consecuencias, no vamos a vivir felices, ¿no? Entonces va a traer dolor, va a traer lágrimas, enemistad, o sea, no vamos a estar tranquilos, pero la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Entonces hay que honrarlos a ellos. Así, hermano. Y tienes razón, ¿no? El pastor, porque muchas veces uno como hijo, como usted dice, pastor, yo cuando, no sé, cuando crezca mis hijos voy a cambiar, y muchas veces se transmite más bien, al contrario, ¿no? Claro. Llegas a transmitir porque escuché en algunos casos amigos y más, no, es que a mi papá así era, entonces él debe ser así, y ahora yo seguramente tengo que ser así, ¿no? Con las futuras generaciones, y todo va como en cadena, ¿no? Y no hay un cambio en alguna de esas etapas, ¿no? Claro, por ejemplo, siempre he escuchado esa frase, así nací y así moriré. Ajá. ¿No? Creo que eso está mal. Al menos para los que somos hijos de Dios, ¿no? Yo nací así, no nací así. Yo me hice así, ¿no? Entonces, pero así no voy a morir, ¿no? Y yo lo tengo entendido. Y le doy gracias a Dios porque tengo a Cristo en mi corazón. Y ahora me doy cuenta que esa frase no tiene sentido, ¿no? Porque yo nací así, pero yo me acuerdo que yo mismo me hice así como era, rebelde, desobediente, ¿no? Entonces, ¿no? Sin respeto a nadie, no solamente a mis papás, sino a muchas personas. Pero con el tiempo, entonces, yo he dejado, porque he cedido mucho, porque soy hijo de Dios, que el Espíritu Santo obra en mí, ¿no? Y me ha ido cambiando. ¿No? ¿Te das cuenta de esto? Entonces, yo creo que no se nace así, uno se hace así, pero también uno puede cambiar, ¿no? Y más si es hijo de Dios, solo deja que el Espíritu Santo, ¿no? Te guíe, ¿no? Por el buen camino, que te vaya transformando poco a poco, ¿no? Que eso es lo que hace Dios, ¿no? Cuando uno acepta a Cristo en su corazón. ¿No? Una persona puede llegar a los pies de Cristo con mucho odio en su corazón, ¿no? Hacia las personas o hacia su madre, su padre o sus hermanos, ¿no? Pero cuando uno llega a Cristo, Dios te va transformando poco a poco, ¿no? Va haciendo su obra en ti, ¿no? Te va moldeando conforme a su imagen y semejanza, conforme a lo que Dios demanda de nosotros a través de su palabra, ¿no? ¿Y por qué no? Si la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, entonces nosotros por dentro debemos estar bien, ¿no? Tanto dentro de nuestro corazón como también, ¿no? A través de nuestra mente. Debe ser algo diferente. ¿Cómo ser un buen hijo? Hablamos de honrar, ¿no? Entonces también hablamos de obedecer, ¿sí? Y hablamos también de ser agradecidos para con nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, los hijos deben, dice, de obedecer, ¿no? Las instrucciones de sus padres, dice, más cuando se basan en la sabiduría y la autoridad de Dios, ¿no? Entonces, yo sigo hablando de mí, digo, era muy rebelde, desobediente. Desobediente. No es el único, pastor. En serio. Y eso no debe ser para un hijo de Dios, ¿no? O sea, para los muchachos de ahora, los jóvenes, no, sométete a tu papá, a tu mamá, ¿no? O sea, seamos obedientes, ¿no? Mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él se sometía al Padre, ¿no? Él se sometía a su Padre Celestial, siendo Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. Y cuánto más nosotros, digo, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? Somos simples mortales, ¿no? Aquí, ¿verdad? ¿No? Y tenemos, ¿no? O sea, nuestros padres mortales también, pero somos hijos de Dios, ¿no? Lo triste es que como creyentes, muchos no somos sinceros con nosotros mismos. Lo peor de todo, que no somos sinceros con Dios y pensamos que podemos engañar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios sí, los jóvenes
dicen gloria a Dios, amén, y todo eso, vienen a la iglesia y muestran otra faceta. Pero en la casa son desobedientes a sus padres. Pero no entienden ellos que Dios los ha puesto, ¿no?, a los padres como autoridad delante de los hijos. Entonces, ¿qué debes hacer? Obedecer a Dios primero. No, sí, Dios es primero, lo voy a obedecer. No, Dios quiere que primero obedezcas a tu padre para honrar a Dios. Amén. Porque no tiene sentido que obedezcas a Dios y seas rebelde, desobediente, ¿no?, malagradecido con tu papá terrenal. Entonces, primero, no esquivamos esto, ¿no?, sino primero vamos así y después vamos así, ¿no? Entonces, ahí es donde Dios va a obrar. ¿Qué más hacemos, no? Por ejemplo, ser agradecidos. Esto es reconocer y valorar, dice, ¿no?, las bendiciones que Dios nos da, ¿no?, del cuidado, ¿no?, que nuestros padres también nos brindan, dice, tanto en el nivel espiritual como personal. Entonces, ¿eres agradecido con tus padres? Yo preguntaría eso a los jóvenes. Pero veo hoy en día que los hijos son tan mal agradecidos, ¿no? Se sientan a la mesa, nunca dan gracias por lo que Dios ha puesto en su mesa, ¿no? Entonces, pero ha sido tu Dios quien me ha bendecido. Pero aquí hay otro canal de bendición, que son nuestros padres, que Dios usa a ellos para que nosotros seamos bendecidos. Pero veo por todos lados que los jóvenes hoy en día se han vuelto tan mal agradecidos que piensan que tienen derecho a todo, ¿no?, que estamos obligados a darles todo. Pero ahí hay un problema, ¿no? Entonces las cosas no son así. Hay que obedecer, pero también hay que ser, dice ahí, hermanos, hay que ser muy agradecido, ¿sí? Entonces, en todo, ¿no? En todo. Ya, no esperes llegar a esa edad donde recién, ¿no?, con 20, con 30 años, dice, si te pones a pensar, mi padre siempre fue bueno con nosotros. Ahora que lo veo, ¿no?, desde este punto de vista, no, eso ya desde pequeños. Pero también ¿de quién es la responsabilidad de esto? De nosotros como padres. A nuestros hijos hay que enseñarles desde pequeños, ¿no? A veces entro a la casa de alguien y los únicos que saludan es papá y mamá. Pero los hijos nunca te dicen, hermano, ¿qué tal? Nunca saludan, ¿no? Estamos en la mesa, ¿no?, y ya está uno de los hijos que ya está comiendo, ¿no? Entonces, pero todavía no hemos orado, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no solamente es honrarlos, también es obedecer y es agradecer, ¿no?, por todo lo que ellos hacen por nosotros. Puedo mostrar otros versículos. En cuanto a obediencia, Colosenses 3:20, mira. Colosenses 3:20 dice, en cuanto a obediencia, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, en cierta manera Dios está diciendo, no es necesario que te preocupes más en agradar a tu papá. Si tú estás enfocado en agradar a Dios, obviamente tus padres se sentirán agradecidos, ¿no?, por todo lo que hacen por ti. Cuando hablamos entonces de obediencia estamos hablando. Cuando hablamos de agradecimiento, es lo mismo. Proverbios, por ejemplo, capítulo 23, versículo 22. Proverbios 23, 22. ¿No? Este versículo sí nos habla, ¿no?, de agradecimiento. ¿Dónde estoy? Acá está, vamos a ver. Proverbios, capítulo 23, versículo 22, ¿no? Vamos a ver este versículo en cuanto a agradecimiento. Su palabra dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, ¿no? Entonces, tristemente, hermanos, no sé si pasa acá también, pero allá hay muchos hijos malagradecidos, ¿no?, que están peleando por casa, ¿no?, que los botan a sus padres de su casa, cuando en agradecimiento por todo lo que hicieron por nosotros, hermanos, deberíamos preocuparnos por ellos hasta el último día de sus vidas, ¿no? ¿No creen ustedes? ¿No? Deberíamos velar por ellos, cuidarlos, alimentarlos. Si enferman, ¿no?, ocuparnos de ellos, ¿no? A veces veo hijos jóvenes llevando a sus papás viejitos al hospital, al seguro, al centro médico, pero de mala gana, ¿no? Como diciendo, este viejo, ¿no?, ya más la carga que me das, ¿no?, los problemas que me das, ¿no? Entonces, como diciendo, mejor te hubieses muerto antes. Hijos malagradecidos, ¿no? Entonces,
cuando nosotros somos buenos hijos, inclusive cuando les mostramos agradecimiento. Sí, papito, estás así, estás así, necesitas esto, quizás dinero, necesitas ir al médico, comprar para aquí y para allá. O sea, de esa manera nosotros debemos mostrar agradecimiento, no ser malos hijos. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias. Tarde o temprano va a traer consecuencias a nuestra vida. Por eso Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres ser de larga vida? ¿Quieres honrar a Dios? Empieza honrándolos a ellos, ¿no? Entonces, empieza honrándolos a ellos. Así, hermanos. Eso es lo que les puedo decir, ¿no? Ahora, no somos buenos. Solo hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Pero ya como hijos de Dios, hermanos, deberíamos actuar de buena manera, ¿sí? Entonces, procurar ya, si en un pasado no lo hice y siempre fui rebelde, mi deseo ahora, creo que seguirá siendo, mientras mi papá siga con vida, es ser un buen hijo, ¿no? Si necesito dar dinero, lo voy a hacer. Si necesito estar con él en algún lado, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso va a dar mucho que hablar de mí, ¿no? De la manera de cómo fui criado y cómo ahora que soy hijo de Dios, ¿no? Entonces he cambiado, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerar. Lo que nosotros sembramos, cosechamos como padres, ¿no? Yo quiero que mis hijas hagan lo que yo hago con ellas. Yo quiero que ellas hagan lo mismo en un futuro, ¿no? Conmigo y con su madre. Y que cuando ellos tengan hijos, o sea, puedan enseñar, ¿no? Lo que vieron en sus padres, ¿no? A sus hijos. Entonces, ese es mi consejo, hermanos, ¿no? En base a la palabra de Dios. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo estamos? Igual hay un pequeño jalón de orejas del pastor para todos los hijos y más de todo para los jóvenes, que es una edad un poquito complicada, ¿no? Un poco crítica en estos tiempos. Sí, creo que muchos nos identificamos, los que están ahí, los jóvenes más que todo, pues no están identificados, ya están viviendo esa etapa, ¿no? Y bueno, más que todo, pongamos la atención en cada situación que nos aparezca ahí y a través, en este caso del podcast, pues aprendamos un poquito más a mejorar, en este caso, de cómo ser buenos hijos, ¿no? ¿Qué tal, hermana? ¿Qué te parece esta primera temporada con tremendo invitado esta vez, con el pastor Daniel, que nos está indicando cómo ser buenos hijos? Sí, me parece muy, muy interesante y cada punto, como les iba diciendo, también a tomarlo en cuenta. Y si tú, estuviste escuchando, viendo a través de nuestras redes sociales este podcast, te invito a que también puedas comentar. Si quieres contarnos algo, quieres pedir algún consejo, también lo que son los mensajes están habilitados para que tú puedas mandarnos un mensaje, porque sí hay personas que van escribiéndonos ahí, también pidiéndonos oración y todo eso. Entonces nosotros estamos para que ustedes también tengan este espacio, ¿no? Y muchas gracias, pastor, por estos versículos que nos muestra, que nos enseña y nos, como dice Efraín, nos hace pensar un poco más en cómo nosotros estamos actuando como hijos ahora. Y bueno, este ha sido nuestro primer capítulo de esta segunda temporada. Nuestro primer capítulo, exacto. Y estamos justamente en el mismo espacio, en el mismo escenario, en el mismo canal. ¿En dónde estamos, hermana? Estamos en la Iglesia Bautista de Cotacota, ubicado en la calle 33 de Cotacota, bajando y subiendo las gradas, número 45. Si tú tienes tiempo los domingos, puedes venir y asistir a lo que son nuestra escuela dominical y también nuestro culto familiar, donde estamos tocando temas igual relacionados a la familia. En la escuela dominical estamos aprendiendo más de la palabra de Dios, y también los miércoles, claro que sí, si tú tienes alguna petición de oración, necesitas que oremos por ti, también te invitamos a que puedas venir los miércoles y ser parte de nuestro culto de oración, para que si tú tienes penas o algo que está
aturdiéndote en este tiempo, pues siéntete libre de venir a la iglesia y nosotros también poder orar contigo. Tenemos la reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Y bueno, tú como joven, si tú has escuchado esto, te invitamos a que puedas venir y también conocernos y conocer la iglesia y conocer a nuestro Padre Celestial, que es lo importante. Eso, hermano, y gracias, querido Pastor Daniel, que nos visita desde muy, muy lejano y no tan lejano de La Paz. Así que bienvenido, pastor, acá a la iglesia. ¿Qué le ha parecido la iglesia? Me encanta la iglesia. la estoy conociendo los hermanos y bueno, los domingos estoy yendo a la casa, siempre de una familia de hermanos y bueno, estoy muy, muy contento de estar acá, muy agradecido también por todo lo que la iglesia está haciendo por mí y cómo me están tratando, ¿no? Entonces, espero quedarme más tiempo, hasta que me vote. No, de hecho, ya tenemos ahí la soga que lo vamos a amarrar al pastor y vamos a enviar una carta hasta allá, pero se va a quedar aquí. Ay, ya. Y bueno, pues pastor, ya finalizando este primer programa, que se viene mucho más, igual ahí, como decía hermana Rosemary, déjenos ahí un comentario, qué tema quisieran que hablemos en el próximo capítulo. No olviden que estamos cada viernes y empezando justamente esta temporada. Igual, de todas formas, pastor, vamos a mandarles ya el mensajito a todos en la iglesia, que normalmente igual dejan, ¿no? Ahí sus preguntas, temas para los próximos capítulos, que esta vez se va a quitar el tiempo que nos está acompañando el pastor Daniel. Vamos a seguir hablando, compartiendo más conocimiento, experiencias y puntos también, en este caso también para los jóvenes, ¿no? Que nos estaban ahí escuchando. Bueno, entonces ya es hora de despedirnos, querido pastor, pero antes nos vamos a ir a un partidito, ¿qué le parece? Vamos a hacer ahí un pequeño juego, una pequeña dinámica con el pastor y ya vamos cerrando el programa. Así que nos vemos dentro de un ratito. Bueno, ahora sí ya nos encontramos en la cancha con el pastor Daniel, que ahí está practicando un poquito. Y ahora sí vamos a empezar el reto y la dinámica del día de hoy. Bueno, ahora sí estamos con el pastor Daniel y la dinámica es la siguiente. Vamos a lanzar a 3 tiros y el que meta más es el que gana. Ya, 1 por 1. Piedra, papel, tijera para empezar. ¿Quién empieza? Piedra, papel, tijera, ¿no? Sí, ya. 3, 2. Gané. Entonces empieza el pastor Daniel primero. Hoy creo que voy a ganar, así que vamos a verlo. Primero ¿De dónde? ¿De aquí? Sí, desde ahí. Viene el primer tiro y... No. Nada. Ya, me toca la siguiente. Vamos, la primera. Vamos a un tiro. Viene... Oh, vamos, igual. Segundo tiro. Podemos llegar también al empate, a ver. ¡Oh! Punto para el pastor Daniel. Le toca. Tengo que remontar eso. A ver, viene... ¡Ay, casi! Casi. Si no y el último. Si no existiera el casi. Viene. Y el último tiro. ¡Ay! Y ahora sí. Si en sexto, empate. Y si no, ahí ganó el pastor Daniel. Está bien, Y a la última para desempatar, si no, empate técnico. Ese es con estilo, con estilo la ha lanzado el hermano. A ver. Y a ver. ¡No! Ahí está. Y el último para ver si empatamos o hay un ganador. A ver. Tiene... Bueno, esa ha sido la dinámica de hoy. Empate técnico con el pastor Daniel. Vamos a jugar un poquito más y luego nos volvemos al templo. Ahí va. Sigue, pastor, sigue. Nada. Soy malo. Y el último, a ver, por acá. ¡No! Bueno, ahí estamos con el resultado final. ¿Qué le pareció nuestro jueguito, pastor? Uy, excelente, hermano, excelente. Más suerte para la próxima. Bueno, pues ahora sí es el momento de despedirnos. Volvemos al espacio un poquito más Medio cansaditos, pero para la siguiente ahí, a ver, ustedes igual pónganle en los comentarios quién va a ganar, o pastor Daniel o el hermano Efraín, y ahí pues nos dejan sus comentarios. Bueno, yo me despido, ha sido un gusto en este primer programa. Mi nombre es Efraín
conjuntamente con el pastor Daniel y conmigo. Nos vemos hasta la próxima. Hay unas últimas palabras, pastor Daniel. Bueno, hermanos, un gusto participar de este podcast y si tienen preguntas, hermanos, o quieren que se trate algún tema, solamente hablen con nosotros, hermanos, y estaremos dispuestos para ayudarlos en base a la palabra de Dios, hermano. Así es, hermanos, esto fue Caminando en la Verdad de la Iglesia Bautista de Cotacota. Nos vemos en un próximo capítulo con nuevos temas. Y también, si tú eres joven, comparte este podcast para que lo escuchen tus amigos, tu familia y todas las personas que puedan escucharlo. Muchas gracias por habernos dejado entrar hasta tu casita, habernos hecho acompañarte. También, si estás en la movilidad, si estás en el colegio, también. Y bueno, nos despedimos, nos vemos en un próximo capítulo.